Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una de las milongas más bonitas de Atahualpa Yupanqui, la milonga del solitario. Habla de esas reflexiones que uno hace en soledad, una soledad maravillosa cuando es elegida, pero que se vuelve muy dura cuando deseamos estar acompañados. Ya os hice anteriormente en el canal Los ejes de mi carreta, Duerme Negrito o El payador perseguido. Y en estos vídeos os cuento muchas curiosidades sobre Atahualpa Yupanqui, este artista argentino, uno de los mejores de todos los tiempos. Pero hoy quería contaros su curiosa historia con Edith Piaf. Como ya os comenté en otros vídeos, Atahualpa pasó muchas dificultades. Tuvo que exiliarse en Uruguay porque los políticos de su país lo censuraron y es que no lo dejaban ni siquiera trabajar. Llegaron a partirle una mano saltándole encima con una máquina de escribir, humillándolo por sus letras que clamaban a favor de la libertad de las personas. Y terminó por irse a Europa, acabando en París, en un hotelucho de pulgas numeradas, como decía él, en el barrio latino. En 1950 dio su primer concierto en París, en la Maison de la Pensée Française, donde lo escucharon grandes poetas y escritores como Elsa Triolet, que se hizo amiga suya y además le hizo muy buena crítica. Más tarde acabaron invitándola a una reunión de intelectuales donde se encontró con la famosa Edith Piaf. Esta mujer con una voz tan increíble cuentan que nació debajo de una farola, frente al número 72 de la calle Belleville. La llamaban Piaf, que en francés significa gorrión, por esa maravillosa voz. Cuentan que vivió mucho sufrimiento y que acabó ganándose la vida cantando en las calles, en antros donde podía. Muchos de ellos no estaban aceptados socialmente, como los burdeles, y que ahogaba sus penas en morfina, en alcohol y otras adicciones. Pero acabó convirtiéndose en una leyenda en vida y todo el mundo la quería. Y esta anécdota habla también de su buen corazón. Cuando Atahualpa entró en aquella habitación y vio a Edith Piaf, él sabía quién era. Se quedó extasiado, sin palabras. Y seguramente Atahualpa cantaría sus milongas, porque le pidieron por favor que se llevara la guitarra. Cuando acabó, Edith Piaf se acercó a él y le preguntó ¿dónde trabajas? Y él le contestó en ninguna parte, ya me voy a mi país. Así que Edith Piaf le dijo no. Tú no puedes irte a Argentina sin que la gente de aquí te haya escuchado. París tiene que escucharte. Ven mañana a las 8 al Atené con tu guitarra. Te voy a mandar un coche a la puerta de tu hotel. Edith Piaf se encargó incluso de publicitar el concierto de Atahualpa, quiso ayudarlo, tanto es así que lo incluyó en el concierto de ella, poniendo el nombre de Atahualpa casi más grande que el de la propia Edith Piaf. Y eso era y es muy importante, ya que de esa manera la gente lee tu nombre en los carteles, es una especie de marketing y de publicidad que le da importancia al artista. Cuentan que aquel 7 de julio de 1950 Edith Piaf cantó más de 20 canciones y luego tomó a Atahualpa de la mano y le dijo al público: les presento a Atahualpa Yupanqui, un músico de mucho talento a quien le dejo que cierre el espectáculo. Escuchadlo como se merece. Y Yupanqui cantó sus zambas, sus milongas. Yo también tengo dos alas y voy encandilando al público y metiéndoselo en el bolsillo, como siempre hace. Tanto es así que lo fichó la discográfica Jean Dumont y recibió el primer premio al disco extranjero por la Academia Charles Cros. Gracias a Edith Piaf no solo consiguió todo eso, sino más de 60 recitales en el país. Buenas noches, compatriotas. Nadie más contento que yo esta noche. Obviamente, también gracias a su propio talento, porque si no, no estaríamos hablando de nada. Pero sin ese empujón que le dio Edith Piaf, tal vez hoy no lo conoceríamos a ese nivel internacional al que llegó. Posteriormente, cuando Edith Piaf fue de gira por Latinoamérica y se encontró con Atahualpa, cuentan que le decía: amigo, te quiero mucho, en un español afrancesado que ella hablaba. Del repertorio de Edith Piaf puedes escuchar en mi canal La Vie en Rose. Je vois la vie en rose. Y puedes saber más sobre su historia en este vídeo. Me parecía una bella historia que contaros porque aunque siempre Atahualpa le canta a la soledad, la valora y la respeta, también hay que tener en cuenta que no estuvo solo, que muchos amigos apoyaron su carrera y mucha gente lo quería y lo seguimos queriendo a día de hoy. Espero que te guste mi versión, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cuál es tu pieza favorita de Atahualpa Yupanqui. Si quieres aprender a tocar esta milonga puedes hacerlo con mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com, donde también encontrarás mi libro Guitarra Flamenca y Guitarra Clásica, dos mundos diferentes, donde os hablo de la guitarra, del arte, de la historia, de las diferentes percepciones entre el folclore, la música popular y la música clásica, y de las anécdotas e historias de este maravilloso instrumento de 6 cuerdas como es la guitarra. Y no me quiero despedir sin enseñaros el maravilloso cuadro que me ha pintado mi hermana, que es una artista, Andrea Hermosín. Me ha pintado vestida de flamenca y es que lloré cuando me lo dio, tiene un don para los retratos y quería enseñároslo con toda mi ilusión.
¿Y qué me decís de mi poncho para conseguir el look gaucho total? Déjamelo saber todo en comentarios y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo misma me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Que vengo en son de revancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que quiera ganar hay que tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagada entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado, porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo, si en la caña me he bandeado. Pero tratando un versear, ande se cuenten quebrantos, apenas mi voz levanto pa' cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota a su palenque, hágame con 2 rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni afrontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte.
canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero